La escuela nueva o escuela antigua surge hacia finales del siglo XIX en relación con determinadas ideas sobre la educación y sus prácticas que en Europa y en distintos países del mundo emergieron a contrapelo de la educación tradicional, teniendo como precursores a Rousseau, Pestalozzi, Tolstoy y Froebel, en oposición a una pedagogía basada en el formalismo y la memorización, en el didactismo y la competencia, y en el autoritarismo y la disciplina. La nueva educación reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infancia. Se centra en los intereses espontáneos de los niños y aspira a fortalecer su actividad, libertad y autonomía. Las primeras instituciones escolares que asumieron la denominación de escuelas nuevas fueron privadas y surgieron en varios países de Europa, en los cuales la educación es expresión y factor de trascendentales cambios en diversos órdenes de la sociedad. Puede decirse que la emergencia de esas escuelas nuevas se da en un contexto donde tiene lugar una importante expansión de los sistemas escolares en casi todos los países europeos. El calor de la nueva exigencia de las transformaciones económicas y bajo el influjo de ciertos ideales sociales y políticos que en ellos ocurrían, además de otros factores. Si bien los cambios registrados en la educación a finales del siglo XIX en lo que respecta a la creación de más escuelas y una extraordinaria incorporación de niños y jóvenes a la formación escolar, constituyó el detonante para que se procediera inicialmente a la revisión crítica de los medios tradicionales de la enseñanza tradicional y se centraba la atención de la educación en el desarrollo individual de las capacidades y actitudes de enseñanza. Se inicia la elaboración de una pedagogía social, así como el desarrollo de los estudios sobre historia de la educación, y se va más allá de la preocupación por los problemas de la didáctica en la consideración de las cuestiones educacionales, en un contexto como este donde precisamente surge y se desarrolla la escuela nueva en reacción a la educación tradicional, un movimiento que asimismo tuvo una notable influencia más allá de las fronteras de Europa y Norteamérica, haciéndose sentir en otras regiones con diversos grados de intensidad, como sucedió en el caso de América Latina, donde en varios países como Colombia, Chile, Brasil, Venezuela y Argentina, por ejemplo, estuvo matizado por las particularidades propias de uno de los respectivos contextos nacionales. Los orígenes de la propuesta pedagógica pueden encontrarse en el planteamiento elaborado de Jacobo, autor de Emilio. Él se enfrentaba al autoritarismo, el intelectualismo y la denaturalización de la escuela tradicional, proclamando el principio de crecimiento espontáneo del niño, la necesidad de concebirlo como un ser independiente y no como un adulto en miniatura, y comprometiéndose con una enseñanza naturalista y sobre todo que reivindique capacidad natural del niño de generar la dinámica de su propio desarrollo. Al defender de manera vehemente el autoaprendizaje, los transforma de raíz la relación entre el maestro, el alumno y el saber, convencido de que la forma de ver y pensar infantil es diferente de la adulta y de que él posee una naturaleza bondadosa pero carente de razón. Reivindicará un medio natural y una relación afectiva para alcanzar la razón como fin de la educación. Él pone al alumno como el centro de todo proceso educativo. Él es quien debe autoguiarse a partir de su propia experiencia. Para ello, dicho
proceso no requiere de la participación de personas externas. El niño, por sí mismo, lleva los medios para lograr su propio desarrollo y la participación externa lo que hace es deformar este proceso natural. Un tiempo después, el pedagogo suizo Pestalozzi recogerá los planteamientos de la autodeformación, pero distanciándose de su individualismo radical. Partiendo que en la naturaleza infantil siempre existe una indistinguible a desplegarse por sí misma, Pestalozzi se declara ferviente partido de la autoeducación con el fin de conseguir la autonomía y el desarrollo integral del hombre. Por su parte, Froebel contribuye a crear las bases de la escuela nueva al reivindicar el papel del juego de la educación y crear los kindergarten. Su razonamiento es contundente. Si el niño es un ser independiente y no un adulto en miniatura, y si esta es la fase esencial de la vida, es necesario iniciar el proceso educativo lo más pronto posible. Sin embargo, quien sienta la base teórica de la nueva escuela será Herbart, al postular que solo se aprende aquello que interesa, y al concluir que tanto la infancia sea una fase independiente y particular de desarrollo. La escuela no puede proponerse la formación para la vida futura, sino que lo deseable es que se construya forma propia de la vida del menor. Para él, la educación debería basarse en la experimentación, la percepción y el interés. La escuela nueva realiza una revolución pedagógica. De una posición abiertamente centrada en el maestro, se pasa a una posición radicalmente puericentrista. El niño es el nuevo eje de la educación. En la escuela tradicional, el maestro controla, dirige y normatiza todo. Monopoliza la palabra y la acción. Centraliza el poder, la autoridad y las decisiones. Y para cumplirlas, él dice cómo y cuándo hacerlo, recurriendo a la presión extrema y al castigo en todas sus formas y variantes. En la escuela nueva, el niño es quien aprende y quien se autoeduca. Por ello, la educación deberá respetar y proponer sus intereses de manera que le den respuesta a sus necesidades, logrando así un mayor vínculo a la vida cotidiana y perdiendo el carácter formal heredada de la escuela tradicional. Esta revolución en la pedagogía fue permitida por la generación de una nueva manera de explicar el aprendizaje y el desarrollo del individuo. Si el aprendizaje proviene de la experiencia y si se aprende haciendo, entonces el niño tiene en sí mismo la forma de su propio desarrollo. El niño se autoestructura. La pedagogía activa explica el aprendizaje de una manera diferente a la pedagogía tradicional. El elemento principal de diferencia proviene de la identificación del aprendizaje con la acción. El conocimiento será efectivo en la medida en que repose el testimonio de la experiencia y por consiguiente la escuela debe crear las condiciones para facilitar la manipulación, la acción y la experimentación por parte de los alumnos. El niño pasa a ser así el elemento fundamental de los procesos educativos, y tanto los programas como los métodos tendrán que responder a sus necesidades e intereses. Esta nueva manera de entender el aprendizaje dependiente de la experiencia y no de la reiteración mecánica genera un vuelco total de los modelos y experiencias pedagógicas. Sobre estos nuevos paradigmas se construirán la escuela nueva y la pedagogía activa. En conclusión, la escuela nueva no se refiere a un solo tipo de escuela o sistema didáctico determinado, sino a todo un conjunto de principios tendientes a rever las formas tradicionales de la enseñanza. Esos principios derivaron generalmente de una nueva comprensión de las necesidades de la infancia, inspirada en las conclusiones de los estudios que la biología y la psicología iniciaban entonces.